Hola, buenas noches, Rocío. Bueno, pues bienvenidos a la sesión. Espero que a lo largo de la sesión se vayan incorporando más compañeros, pero bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos. Segunda sesión de la semana 2. Pues ya en esta sesión, pues vamos a terminar de revisar la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues voy a iniciar porque todavía me falta un contenido que revisar de la 2, entonces para que nos dé tiempo, perdón, de la 3, de la actividad integradora 3, para que nos dé tiempo voy a dar comienzo a la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces permítanme tantito, mm, voy a iniciar, nada más, ya, hago grande aquí. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la orden del día? Vamos a dar algunas indicaciones. Bueno, que esas ya las dimos en la sesión pasada. Pero bueno, me voy a enfocar en las dos actividades integradoras, la 3 y la 4. En este caso ya solamente voy a concluir la 3 sobre la química de los productos y los contenidos. Y ya me voy a enfocar un poquito más en la actividad integradora 4, mi ecosistema y los contenidos relacionados con esta actividad, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la sesión pasada ya habíamos revisado pues las características de la actividad integradora 3. Recuerden que van a realizar una tabla en donde van a incluir los productos de uso cotidiano, donde ustedes puedan identificar que estén elaborados de algún polímero. Y en esta tabla justamente pues van a indicar estos polímeros de los que son elaborados estos productos. En la primera columna van a poner el nombre del producto, en la segunda el nombre del polímero y en la tercera el tipo de polimerización, que es ahorita lo que vamos a abordar un poquito sobre los tipos de polimerización que existen. Solamente hay dos tipos de polimerización, la adición y la condensación, para que en su tabla no incluyan otro tipo de reacción, solamente existen esos dos tipos. Puede haber algunas variaciones y algunas especificaciones, ¿no? Ya de acuerdo al procedimiento que se lleva a cabo ya a nivel industrial para poder llevar a cabo o para producir este polímero. Pero bueno, de manera general solamente existen dos tipos de polimerización, la adición y la condensación, para que pues lo consideren y solamente consideren esas dos posibilidades de la tabla. Lo comento porque es uno de los errores más frecuentes en esta actividad, ¿no? Que mencionan otro tipo de polimerización que no corresponde a la polimerización que se conoce, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden que van a incluir la tabla, van a elegir un producto de estos que ustedes ya incluyeron en su tabla previamente y los van a hacer un esquema o un dibujo en donde ustedes representen la fórmula química de este polímero que ustedes han elegido. Recuerden que el esquema tiene que ser a mano. Pueden hacerlo a mano en una hoja, ¿no? Y tomarle foto. O bueno, pueden hacerlo también de manera digital en alguna herramienta digital, PowerPoint, incluso Word, ¿no? Si es que la molécula es sencilla. Pero sí es importante que el esquema sea de elaboración propia, no copiar y pegar la imagen, porque si se copia y se pega, entonces no se puede evaluar porque no están siguiendo las indicaciones. Y ya por último, en su documento van a responder las preguntas relacionadas con estos polímeros, pues identificando la diferencia entre la polimerización por adición y condensación. También, pues el impacto ambiental de la producción de estos productos que ustedes incluyeron dentro de su tabla y las consecuencias de los microplásticos en la salud humana. Recuerden seguir, en este caso, las indicaciones sobre la extensión, que son de 8 a 12 renglones, ya que pues se evalúa dentro de la rúbrica. Entonces es importante seguir las indicaciones con respecto a esta extensión. Recuerden que todo lo van a incluir en un documento Word, todo junto, no es necesario generar ningún otro link, ningún otro producto, todo el producto es un documento Word. En el documento Word van a incluir pues su portada con su tabla, los esquemas que se están solicitando de uno de los productos que ustedes hayan elegido, uno de los polímeros,
las respuestas a las preguntas del punto 3, recuerden que son 3 preguntas, y al final las referencias. Esas referencias tienen que venir de recursos confiables. Sí quiero hacer otra vez hincapié en esta parte de las referencias, si en las actividades que he evaluado, varias de ellas todavía no presentan las características que indica el manual. Recuerden que la sesión pasada pues ya le dimos un vistazo así rápido, aunque sea rápido, pero ya al manual de citas y referencias. Recuerden que es importante revisarlo y que sus referencias tienen que cubrir las características que se están indicando dentro del manual, ¿sale? Entonces, es importante porque impacta dentro de su evaluación y puede pues disminuir de manera importante si es que no respetan estas características que se están indicando dentro del manual, ¿sale? Bueno, entonces, eso es su actividad integradora 3. Y ya habíamos empezado a hablar pues de los polímeros en la sesión pasada. Voy a cambiar un poquito voy a cambiar a mi presentación. ¿Cómo observaríamos un polímero? Pues un polímero es una molécula que está formada por unidades, ¿no? Si nosotros esta esferita la consideramos como una unidad, esta esferita se puede repetir muchas veces. Entonces, estas veces que se repite pueden ser hasta incluso miles de veces, ¿no? Hay polímeros que están formados hasta por decenas de miles de unidades, es decir, 50,000, 60,000, 100,000. Entonces son muchas unidades las que están juntas. Estas unidades es una molécula, como las que ustedes ya analizaron en su primer reporte de experimento, por ejemplo, son moléculas. Nada más que las características de estas moléculas es que se forman por la unión de varias unidades. Entonces, aquí estoy representando las unidades por esferas, por bolitas, para no ponerme a dibujar una molécula, pero bueno, se entiende que son moléculas las que se van uniendo una tras otra. Entonces, estas moléculas se unen, puedo tener infinidad de moléculas unidas, y para que estas moléculas se puedan unir, pues voy a necesitar la formación de enlaces. Recuerden que en la química, pues se tienen que formar enlaces para que las moléculas se puedan mantener unidas. Entonces, aquí dentro de cada una de mis moléculas, hola, buenas noches. Vamos a formar enlaces. Estos rojitos son los enlaces. Y estos enlaces químicos van a ser los que me van a permitir la unión de una tras otra de estas unidades. Entonces, cuando tengo una unión de estas unidades, voy a tener una molécula ya de mucho mayor tamaño. Obviamente, al estar unidas muchas de estas, pues va a crecer mucho más el tamaño. Entonces, tengo una molécula mucho más grande. Y esta formación de esta molécula grande de mayor tamaño, que se va a llamar polímero, se va a llevar a cabo mediante una reacción química, que es precisamente esta formación de estos enlaces que me van a permitir la unión de las unidades, y esto se va a llamar polimerización. Entonces, la polimerización es el proceso de esa formación de ese polímero mediante la formación de enlaces químicos que van a permitir la unión de las unidades, ¿sale? Entonces, el monómero tiene que coincidir. Si yo lo hubiera puesto, por ejemplo, de otro color o de otra forma, ¿no? Que hubiera puesto yo uno así. Quedó muy grande por el número, el tamaño del punto. Bueno, imagínense, este monómero no coincidiría, ¿no? Porque no químicamente no es el que está formando a la molécula mayor. Entonces, el monómero es el azulito, porque es el que se está repitiendo. Entonces, cuando ustedes hagan su esquema o su dibujo, pues precisamente pues tienen que coincidir. Si esta molécula es la que está formando el polímero, pues es la misma que tiene que representarse como monómero. Tienen que ser de la misma naturaleza química para que puedan ir formando al polímero. ¿Y esto cómo se hace? Pues con investigación. Cuando ustedes hayan elegido la molécula que ustedes quieran representar, pues tienen que asegurarse que van a
están representando el monómero con su respectivo polímero. Entonces, esa unión, voy a cambiar aquí. Esa unión, pues, me va a formar esta molécula que se va a llamar polímero, ¿vale? Entonces vemos cómo el polímero está formado por muchas unidades. Generalmente lo representan con bolitas, con esferas, porque es una manera fácil de representarlo. Pero ya vimos ayer, perdón, antier, en la sesión del miércoles, ya vimos que esas bolitas en realidad son moléculas. Entonces, la representación tiene que ser una molécula como esta. Esta molécula es la unidad que viene siendo el monómero y ya se va a repetir n cantidad de veces, es decir, muchas veces. Y entonces al unirse una tras otra de estas unidades, entonces ya forma una molécula de mucho mayor tamaño que se va a llamar polímero. Entonces, un polímero, ¿cómo se define? Bueno, pues se define como una molécula de gran peso molecular, es decir, una molécula muy grande que va a estar constituida por moléculas más pequeñas, que son los monómeros, es decir, son de menor peso molecular y me van a formar finalmente al polímero. El polímero entonces es la molécula más grande y el monómero la molécula chiquita porque es cada una de las partecitas, digámoslo así, que van a formar a la molécula. Los plásticos, como ya mencionábamos en la clase pasada, los plásticos son de los ejemplos más representativos de polímeros porque pues son muy abundantes y los usamos para muchas funciones. Entonces son de los que más vamos a encontrar. Aunque hay otros tipos como los textiles, por ejemplo, muchas telas también son polímeros, algunos adhesivos, algunos materiales para la construcción, materiales termoresistentes como los que se usan en la cocina, etcétera. Entonces también son polímeros, pero los más representativos o los más comunes y abundantes son los plásticos. Vamos a tener 3 tipos de polímeros, los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Aquí, bueno, es una forma fácil de clasificarlos. Hay diferentes formas de clasificaciones, hay algunas que son más complicadas porque ya son de acuerdo a su naturaleza química o al tipo de producción. Pero bueno, para que lo puedan visualizar, es más sencilla la clasificación por su origen, es decir, de dónde viene. Podemos tener a los naturales, a los semisintéticos y a los sintéticos. Los naturales pues son producidos por la naturaleza, ya sea por animales, plantas o de origen mineral. Y estos pues generalmente son de una degradación más sencilla o incluso varios de ellos los usamos como alimentos. Por ejemplo, las proteínas que obtenemos de los alimentos y el almidón, que también es un alimento para nosotros, son polímeros naturales. Entonces, estos, bueno, pues los degradamos nosotros mismos, los seres vivos, al alimentarnos de ellos y al utilizarlos como parte de nuestro metabolismo. Uno de los polímeros que más conocidos, al menos en la industria, o que tienen algunos usos industriales, es el caucho, por ejemplo. El caucho proviene de unos árboles, es la secreción de algunos árboles y pues es de origen natural. Este caucho se puede modificar a nivel industrial y entonces nos puede producir un polímero semisintético. Entonces, cuando los polímeros son modificados, vienen de origen natural, pero sufren alguna modificación industrial, entonces se llaman semisintéticos porque no son totalmente ni sintéticos ni naturales. Uno de estos ejemplos es el caucho, que originalmente dijimos que es natural, pero cuando sufre un proceso a altas temperaturas con azufre, que se llama vulcanizado, este caucho se modifica químicamente, incluso hasta sus características físicas, como el color, ¿no? El caucho natural es blanco y el caucho semisintético se vuelve oscuro, pero es mucho más resistente y es lo que originalmente se usaba para producir llantas, por ejemplo. Ya ahorita ya hay otros polímeros que ya han sustituido el uso de caucho en la producción de neumáticos, pero al inicio, cuando se empezaron a producir, eran de caucho.
Ya los semisintéticos ya son un poquito ya más problemáticos a nivel natural, a nivel ecológico, porque ya son más difíciles de degradar. Y en el caso de los sintéticos ya son totalmente producidos por el hombre en la industria, ya son totalmente artificiales, por eso se llaman sintéticos. Y de los más comunes, pues tenemos el polietileno, el nylon y el poliestireno, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nylon y el poliestireno, se puede hacer ropa. En el caso del polietileno, pues son la mayoría de las bolsas, ¿no? Que usamos de un solo uso, las bolsas, las típicas bolsas de plástico. Entonces son de los más comunes, los sintéticos, pero bueno, todo el tiempo se están creando nuevos polímeros porque pues están buscando nuevas propiedades que sean resistentes, que sean que resistan el impacto mecánico, ¿no? Los golpes, la presión, que resistan altas temperaturas. Entonces, como todo el tiempo se está buscando nuevos materiales, pues todo el tiempo se están creando polímeros sintéticos. Estos son de los polímeros más antiguos, ¿no? De los que ya tiene mucho tiempo que se producen. Entonces, probablemente ustedes encuentren durante su investigación, pues polímeros mucho más modernos, ¿no? Que se utilizan ya para algunas funciones ya más específicas, sobre todo con la tecnología y ya todos los aparatos eh, que existen electrónicos, pues se han creado por eso mismo también más polímeros. Este es el caucho que les mencionaba, se extrae de la savia de los árboles, obviamente son árboles especiales. Vean cómo es blanco y vean su molécula. La molécula es la repetición. Entonces es lo que comentamos, un polímero es la repetición de una tras otra de las unidades para formar una molécula de mucho mayor tamaño. Aquí tenemos algunos ejemplos, ustedes van a encontrar mucha más variedad porque como les comento, esta lista pues ya no está actualizada, ¿no? Pero pues existen muchos polímeros que pueden encontrar en la literatura. Los naturales, por ejemplo, celulosa y almidón, y las proteínas que les comentaba, todos ellos pueden ser alimento para nosotros, entonces son naturales. Tenemos a los sintéticos como el polietileno, la baquelita es estable térmicamente, entonces se utiliza, por ejemplo, para utensilios de cocina. Tenemos algunas telas como el nylon y el tergal, esas son sintéticas, pero también, por ejemplo, el algodón y la seda, que son naturales, también son polímeros. Y, por ejemplo, los elastómeros como el neopreno, que es una tela sintética, que es bastante elástica, por eso se llama elastómeros, y se utiliza para hacer ropa de esa muy elástica. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar las etiquetas, por ejemplo, si revisan las etiquetas de la ropa, de su ropa, de su closet, pues van a encontrar pues que la mayor parte, ¿no? De esas prendas, pues están hechas al menos en algún porcentaje por algún polímero. Y bueno, ya muy rara vez el algodón, que también es un polímero, pero natural, que se sigue usando, ya se usa menos porque se ha sustituido por todas estas fibras que son sintéticas o semisintéticas. Aquí podemos ver que son ejemplos, vean cómo todo tenemos repeticiones, entonces precisamente esa es la característica de los polímeros, en donde se va a observar una repetición. Entonces es así como se van a dar cuenta ustedes que efectivamente es un polímero porque va a haber una repetición de una misma unidad. Todos tienen eso en común. Y bueno, para que se formen todos estos polímeros que estamos viendo, necesitamos, como les mencioné hace ratito en la pizarra, pues un proceso que se llama polimerización. La polimerización, pues como su nombre se entiende, pues es el hecho de construir o de producir un polímero. Esta polimerización, pues es una reacción química. Recuerden que, bueno, a nivel químico, pues al ser una sustancia química, pues todo se tiene que llevar a cabo mediante reacciones químicas. Es una reacción que permite que las unidades más pequeñas, que en este caso son los monómeros, formen enlaces entre sí, como ya lo ilustramos, para que se pueda formar una molécula de mayor peso molecular o una molécula mucho más grande, a la que se le va a llamar polímero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de polimerización para que no caigamos en ese error dentro de nuestra tabla. Solamente hay dos tipos de polimerización, la polimerización por adición y la polimerización por condensación, para que no consideren otra más. Ajá. Se parece mucho. Finalmente, la finalidad
de cada una de ellas es formar el polímero. Entonces, bueno, se van a ir uniendo las unidades para que yo pueda formar moléculas más grandes, ¿no? La polimerización por adición, como su nombre lo dice, adición, si ustedes recuerdan, cuando estábamos aprendiendo a sumar, ¿no? En la primaria, la adición es pues la suma, ¿no? Adición es un sinónimo de suma. Entonces me está indicando que aquí solamente se van juntando o se van sumando las unidades. Aquí las unidades pues están representadas por las esferitas azules. Es el monómero. Entonces, si yo tengo a dos monómeros y se juntan, entonces ya tengo una molecular formada por dos unidades y claramente pues es una molécula más grande que si fuera una nada más. Una vez ya unidas las dos unidades, se agrega otra y tengo una molécula más grande. Y sucesivamente las moléculas se van a ir uniendo mediante la formación de enlaces químicos, porque precisamente necesitamos ese enlace para unirlas, y vamos a tener moléculas de mayor tamaño cada vez. Esta molécula puede ir creciendo indefinidamente, o sea, puedo tener una molécula muy, muy grande. Aquí nada más pues nos están mostrando algunas unidades que se están uniendo. Esa es la polimerización por adición. Simplemente entre dos monómeros se forma un enlace y ese enlace permite que se unan, que se queden unidos dentro de la molécula y se va a unir uno tras otro de las unidades y vamos a tener una molécula de mayor tamaño, ¿de acuerdo? A diferencia de la polimerización por adición, la polimerización por condensación se parece porque, bueno, va a ir uniendo unidad tras unidad. La diferencia es que cuando se unen dos de estos monómeros, se tiene que formar un enlace. Ese enlace que se forma requiere que se haga alguna modificación pequeña dentro de la molécula para poder formar el enlace. Y esta modificación consiste en eliminar una partecita de las moléculas, o sea, de las de las dos moléculas que se van a unir. Necesita formarse ese enlace requiere que se remueva, ¿no? algún átomo dentro de la molécula y esto me va a producir digámoslo así, un sobrante. Ese sobrante, pues en realidad se le llama un subproducto, pero para que se entienda, pues es un pedacito de la molécula que sobra y que está impidiendo que se forme el enlace. Entonces, al liberarse, permite la formación del enlace. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Pues voy a tener la unión de esos dos monómeros, pero una pequeña molécula suelta, ¿no? Esta molécula suelta es una molécula pequeña, generalmente puede ser, por ejemplo, agua, una molécula de agua, puede ser una molécula de amoníaco, o puede ser una molécula de ácido clorhídrico, o una molécula de dióxido de carbono. Generalmente son moléculas muy pequeñas, de muy bajo peso molecular. Cada vez que se va uniendo un monómero, se va obteniendo un subproducto, cosa que no pasa en la anterior. Entonces, si observan en la adición, no hay sobrantes. Permítame tantitito. Ya está. Entonces, en la polimerización por adición no hay sobrantes, vean, no sobra nada, no se elimina nada. Y en la polimerización por condensación, sí nos queda un remanente. Y ese remanente pues es necesario para poder formar cada uno de los enlaces para ir uniendo los monómeros. Finalmente se va a ir formando una molécula cada vez de mayor tamaño porque se van a ir uniendo las unidades y cada vez vamos a tener como resultado un polímero de mayor tamaño. Entonces, en su tabla, cuando describan, cuando mencionen qué tipo de polimerización, las únicas dos opciones que pueden optar es por adición o por condensación. No es necesario describir nada en la tabla, solamente se solicita que pongan el nombre tal cual. No necesitamos ninguna descripción, ninguna imagen, nada, solamente así tal cual como lo coloqué en el ejemplo. Por ejemplo, un producto es una bolsa de plástico, ¿no? El tipo de polímero está hecha de polietileno y el tipo de reacción es una reacción de adición. No es necesario que
que haya alguna descripción, alguna explicación, ninguna ilustración, nada, solamente la tabla con las palabras tal cual se están solicitando, ¿de acuerdo? Y bueno, con eso, pues ya conocemos las características de los polímeros y ya podemos realizar nuestra actividad. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, gracias. Ok. Ok, Paula. Bueno, no sé en qué tengas dudas, pero bueno, si puedo ayudarte, pues aquí en la sesión. Si no, si es con respecto a si son polímeros, pues puedes eh, preguntar directamente en Google, ¿no? Si buscar la información sobre la molécula, si efectivamente es un polímero, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es la rúbrica. Recuerden que es importante basarse en el nivel experto para que obtengan una buena evaluación. En el nivel cognitivo, pues en el criterio cognitivo, en el nivel experto, pues evaluará que su tabla contenga los 4 productos que indiquen el polímero del cual está elaborado y que mencionen si la reacción para elaborar ese polímero es de adición o reacción de condensación. También se evaluará el esquema en donde ustedes representen algún polímero con su respectiva unidad. Aquí en el dibujo es importante que coincida. Son 2 dibujos, pero sí debe de coincidir la unidad, que es el monómero, con ya con la molécula de mayor tamaño, que es el polímero, ¿sale? Entonces debe de ser correspondiente. Si es el polietileno, bueno, pues su unidad tiene que ser correspondiente al polietileno, que es el etileno, ¿no? Si su polímero es PVC o policloro de vinilo, pues la unidad tiene que corresponder. O sea, eso me refiero a que tienen que ser correspondientes, ¿vale? Eso es su criterio cognitivo. En el caso del criterio actitudinal, pues recuerden que se evalúa que cumplan al 100% las indicaciones. ¿Cuáles indicaciones? Todas de contenido, de presentación, que se presente el producto como se está indicando en un documento Word, con la tabla, con sus esquemas, que los esquemas sean a mano, etcétera. Todas las características que se están solicitando. En el criterio comunicativo, recuerden que es importante organizar de manera, o sea, que se vea organizado el contenido. En este caso, pues se ven claramente los elementos, cómo se van presentando. Primero la tabla, luego los esquemas y después las preguntas con sus respuestas. Entonces, tiene que haber una organización, una coherencia con el texto, que atiendan a las normas de comunicación, que no tengamos errores de ortografía ni puntuación y muy importante que sus referencias se basen en las citas en el manual de citas y referencias. Entonces, como lo comenté desde un principio, las varias actividades de las que he evaluado hasta el momento, varias de ellas tienen algunas diferencias con respecto a las características indicadas por el manual. Entonces, bueno, los invito a revisar nuevamente el manual y cada vez que hagan una actividad, tener a la mano el manual para asegurarse de que están cumpliendo con esas características. Hola, buenas tardes. Porque si no, pues se verá impactada su evaluación. Entonces, es importante revisar también esta parte, no solamente el contenido. Recuerden que no solamente hay que enfocarse en el contenido de la actividad, sino también en la referenciación correcta, ¿vale? Y para finalizar, pues se va el criterio de pensamiento crítico, pues evalúa que den una respuesta clara o una respuesta correcta a las preguntas del inciso 3, que en este caso nos están solicitando que tengan una extensión de 8 a 12 renglones. Entonces, aquí, por ejemplo, si no tenemos la extensión, pues me menciona que presenta alguna omisión, presenta un error o dos omisiones, es decir, si
una pregunta, dos o las tres están, no cubren la extensión que se está indicando, pues estaríamos hasta esta posición, ¿no? Menos 70 puntos. Entonces, pues es importante revisar también la extensión, como ya lo habíamos mencionado en un principio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la rúbrica, entonces recuerden revisarlo y bueno, les hago hincapié otra vez en la importancia del uso del manual y ya dado que las referencias tienen que estar con las características que se indican por el manual, ¿sale? Bueno, muy bien. Voy a cambiar mi presentación y me voy a ir ahora vamos a explicar la actividad integradora 4. Bueno, ya a grandes rasgos ya habíamos dado una explicación general en la sesión pasada. Ya sabemos que nuestro producto de esta actividad integradora 4 pues es un video. El video tiene que tener una duración de 4 o 5 minutos. Recuerden que es importante la extensión. En este caso, la extensión está dada en tiempo que debe de durar su video. Recuerden que pueden utilizar herramientas pues que sean adecuadas para ustedes. Puede ser que a lo mejor ustedes ya estén habituados al uso de cierta herramienta, entonces pues adelante, pueden utilizarla. Lo importante es que su actividad tenga un formato de video. Aquí en este caso se va a entregar el link de su video porque pues dado que los archivos de video generalmente son más pesados y no se podrían subir al espacio de la plataforma. Entonces, bueno, se entregará un documento Word con algunas características que ahorita mencionaremos. Es importante que su video sea explicado de manera verbal, de manera oral. De otra forma, pues no podría ser evaluado porque es una de los requerimientos para poder, pues, escuchar que ustedes han, han revisado la información, han hecho un resumen y que ustedes están comprendiendo la información que se está incluyendo dentro del video. Y recuerden que también tienen que salir a cuadro, es decir, se tienen que ver ustedes. Recuerden que es importante un apoyo, no es obligatorio el apoyo ni por imágenes ni por texto, porque no viene como tal dentro de la rúbrica, entonces no es evaluable, pero como les comenté en la sesión pasada, sí es recomendable un apoyo visual siempre, tanto para el que está elaborando el video como para el que está viendo el video, ¿ah? Como les comentaba, puede ocurrir alguna situación, puede haber alguna parte a veces del video que no se escucha con claridad. Entonces, si ustedes tienen un apoyo visual, yo puedo corroborar que esa información está ahí, ajá, porque si a lo mejor no llegué a escuchar claramente, sí puedo ver la información si es escrita o al menos una imagen de que sí incluyeron esa información. Entonces, sí les recomiendo el apoyo visual, entonces donde el video no solamente se vean ustedes, sino que tengan un apoyo para esa información que están ustedes compartiendo. Entonces, 2 requisitos para poder evaluar es que se vean ustedes a cuadro y que se escuche su voz en donde ustedes expliquen el contenido del video. El contenido es ahorita vamos a explicar algunos conceptos para que quede claro y ustedes sepan lo que van a incluir. Van a describir el ecosistema en donde viven, pues vamos a tener varios ecosistemas dependiendo de donde ustedes radiquen. Pueden elegir un entorno específico, ¿no? Si vivimos en una ciudad o podemos buscar específicamente un entorno interesante que a ustedes les parezca interesante describir. O bueno, lo pueden hacer de su comunidad o lo pueden hacer de su ciudad, ¿no? Pero traten de que sea pues lo más cercano a su entorno posible para que ustedes pues por experiencia pues conozcan esta zona. Van a describir su clima y su biodiversidad.
También van a explicar 2 ejemplos de interacción ecológica. Esto, a lo mejor, si no lo han revisado, no saben de qué se trata. Ahorita vamos a explicarlo. 2 relaciones entre organismos, dentro de ese entorno que ustedes están describiendo, y van a describir si el efecto es positivo, negativo o neutro de esa relación. ¿Por qué? Porque, cuando los seres vivos se relacionan entre ellos, pues puede haber algunos efectos negativos, ¿no? Por el tipo de relación que puede haber, o algunos efectos positivos. Entonces, eso es lo que vamos a revisar, cómo determinar esos efectos. Y van a describir un servicio ecosistémico, que identifiquen que tiene función su ecosistema. Existen 4 servicios ecosistémicos, que son el de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Ahorita vamos a describir cuáles son, para que, bueno, ustedes identifiquen también cuál servicio estaría prestando precisamente su ecosistema. Entonces, esa información en realidad no es tan extenso, tienen que recopilarla, darle, una estructura adecuada, una organización adecuada, para que puedan explicarla en su video de 4 o 5 minutos, ¿vale? Bueno, ya que tengan su video, recuerden que el video es su producto principal. Eso es lo que voy a evaluar y tiene peso importante dentro de la evaluación. Ese video lo van a entregar con un link o una liga, dentro de un documento Word. Su documento Word tiene que tener sus datos de identificación, ya saben, su portada con sus datos, de su grupo, datos personales, de su asesor virtual o de su tutor, los datos que quieran ustedes incluir. La liga de su video es muy importante verificar. Recuerden, también ya lo revisamos en algún momento, verificar que esa liga sea visible para que su servidora pueda abrirlo y pueda evaluarlo. Como conclusión, van a responder las siguientes preguntas: ¿cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales en su entorno? ¿Y qué acción propondrían para hacer uso racional de esos recursos naturales? Estas preguntas tienen que ser respondidas de manera escrita dentro del documento Word. No las incluyan de manera verbal en su video, porque esto les va a quitar tiempo. Me refiero del poquito tiempo que tienen, de 4 o 5 minutos. Si las explicamos, pues reduce tiempo para que puedan explicar todo lo demás. Entonces, aprovechen el tiempo para explicar lo incluido dentro del video. Estas son escritas, se responden escritas dentro del documento Word. Estas preguntas, como ven, no tienen extensión, no hay una extensión determinada, es decir, de 8 a 10 renglones. O sea, no les están diciendo cuántos renglones hay que manejar. Pero bueno, yo sí les recomiendo que la extensión sea, pues, la pertinente, ¿no? A veces nada más ponen una respuestita de 1 o 2 renglones y bueno, pues esa respuesta, pues, no me está, dejando ver que haya una investigación o que hayan reflexionado sobre la respuesta. Entonces, hay que ser un poquito más extensos, no sean tan breves, ¿no? Que, pues, la información, pues, permita ver que, pues, trabajaron sobre la respuesta, ¿de acuerdo? Y eso sería el producto que entregarían. Voy a explicar un poquito algunos conceptos para que tengamos claridad sobre lo que van a investigar y puedan incluirlo dentro de su video, ¿vale? Voy a mover aquí un poquito. Bueno, entonces, como ven, pues su video sobre el ecosistema, ustedes van a investigar sobre las características de su entorno. Vamos a encontrar diversos ecosistemas y más en un país como México, que es un país, pues se considera muy diverso, ¿no? Tanto en ecosistemas como en biodiversidad. Entonces contamos con prácticamente todos los ecosistemas. Entonces, este, dependiendo ya en la zona en la que ustedes se encuentren, pues vamos a tener un determinado ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Pues es un entorno, es una unidad estructural de la ecología, ecológica. Este ecosistema, pues, se caracteriza por
presenta características muy específicas, pues que nos permite diferenciar un ecosistema de otro, ¿no? Por ejemplo, los que podemos distinguir una selva de un bosque, estos dos de un desierto, ¿no? De una zona de hielos, ¿no? De una zona marina. Entonces, los ecosistemas son muy característicos, presentan características muy puntuales que nos permiten diferenciarlos. Este ecosistema pues va a estar formado por una serie de elementos que pueden ser tanto vivos como no vivos, y estos elementos pues van a darle sus características específicas a cada ecosistema y van a permitir el equilibrio dentro de ese mismo ecosistema. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de ecosistemas, que son los ecosistemas terrestres, que están constituidos, pues, como su nombre lo dice, en mayor parte en la superficie terrestre, y vamos a tener los ecosistemas acuáticos, que bueno, pues ya específicamente los que se encuentran en zonas costeras o en zonas donde existen cuerpos de agua, pues podrían describir algún tipo de ecosistema de estos, de los sistemas acuáticos. De los ecosistemas terrestres, pues tenemos a los típicos que conocemos, por ejemplo, el bosque, los bosques, las tundras, los pastizales, el desierto, ¿no? Los típicos ecosistemas que ya hemos escuchado. Y de los ecosistemas acuáticos, pues podemos tener dos tipos, por ejemplo, los que son de agua dulce y los que son de agua salada. Los de agua dulce, pues son, por ejemplo, los cuerpos de agua internos, como los ríos, las lagunas, los lagos, y los ecosistemas marinos, pues son los que están formados por agua salada, ¿no? Ya los conocemos. Entonces tendríamos típicamente esos ecosistemas. Entonces, bueno, ya ustedes elegirán, pueden centrarse en un ecosistema en específico, en un entorno específico, o ya de manera general, pues hablar de su comunidad, o de su ciudad o de su estado, ¿no? En particular. Bueno, entonces todos los ecosistemas básicamente están formados por dos componentes o dos tipos de elementos. Podemos tener a los elementos bióticos y a los elementos abióticos. Los elementos bióticos están constituidos por todos los seres vivos que existen dentro de un ecosistema, tanto plantas como animales. También se consideran, por ejemplo, los microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, los protozoarios, aunque no los podemos ver a simple vista, también se consideran parte de la biodiversidad. Sin embargo, bueno, pues estamos acostumbrados nada más a describir lo que es la flora y la fauna, es lo que ustedes van a describir dentro de su video, entonces nada más identificar qué plantas y qué animales son característicos de ese entorno. También tenemos elementos abióticos o componentes abióticos, que son los componentes en donde que se caracterizan porque no son seres vivos, pero que son importantes para el funcionamiento dentro del ecosistema. Por ejemplo, tenemos al agua, ¿no? No es un ser vivo, pero sabemos lo importante de su presencia. Pues, por ejemplo, tenemos el agua, tenemos el clima, tenemos la humedad, tenemos el sustrato, que viene siendo el suelo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que no están vivos, pero que finalmente pues son los que marcan las características de los seres vivos que se van a encontrar. Si tenemos poca presencia de humedad y cierto tipo de sustrato y cierto tipo de clima muy cálido, por ejemplo, pues tendríamos un desierto, ¿no? Y entonces los organismos que se van a adaptar a esas condiciones, pues serían muy diferentes a los organismos que se van a adaptar a un entorno donde hace mucho frío, o donde el clima es templado, o donde el clima es muy húmedo. Entonces, cada organismo se adapta a diferentes condiciones, por eso cada uno de los ecosistemas pues tiene diferente presencia de seres vivos. A este conjunto o esta diversidad de seres vivos que se encuentra dentro de un ecosistema es lo que conocemos como biodiversidad. Entonces, hay algunos ecosistemas que de por sí, por sus mismas características, son bastante diversos, como en el caso de las selvas, ¿no? Los bosques húmedos, que por su propia naturaleza, pues permiten que existan muchísima variedad de seres vivos.
Y hay algunos ecosistemas que igualmente por sus mismas condiciones también producen que haya menos biodiversidad, como en el caso de los desiertos o de los hielos perpetuos, en donde las condiciones son muy extremas, entonces es difícil para los seres vivos adaptarse. Pero bueno, finalmente en todos los ecosistemas hay biodiversidad, incluso en nuestros ecosistemas o en nuestros entornos urbanos, ¿no? La mayoría de nosotros pues vivimos en zonas urbanas. Entonces, pues no estamos en contacto como tal con un ecosistema virgen, ¿no? Por así decirlo, un ecosistema totalmente natural. Ya son ecosistemas modificados porque son ecosistemas que hemos adaptado para nuestra supervivencia, pero finalmente, aunque sean ecosistemas urbanos, finalmente sigue existiendo biodiversidad, ¿no? Si somos observadores y nos ponemos a observar este, a las aves, a los árboles, ¿no? Este, entonces podemos observar que sí hay una biodiversidad específica de cada uno de nuestros entornos. Eh, Dentro de esa biodiversidad, pues van a encontrar ustedes, primero van a describir esa biodiversidad, es decir, los seres vivos que pueden encontrar dentro de ese entorno. Y ya como parte también de su video, pues van a describir las características, las relaciones que pueden encontrar en esos seres vivos. Todos los seres vivos dentro de un ecosistema se relacionan. ¿Por qué? Porque pues finalmente están interactuando entre ellos y esta interacción pues es lo que mantiene el equilibrio dentro de ese ecosistema. Esas relaciones interespecie se llaman interespecie porque son relaciones que se dan entre especies diferentes. Ajá. Eh, o también se le puede llamar biocenosis. Son básicamente estas tres primeras, que son las más conocidas. Ya también dependiendo del recurso o de la bibliografía que ustedes consulten, a lo mejor pueden encontrar alguna más, pero las principales son estas: la depredación, la competencia y la simbiosis. A su vez, la simbiosis puede darse como mutualismo, como parasitismo o como comensalismo. Uno de los objetivos de su video es que precisamente pues puedan reconocer los tipos de relaciones que se pueden dar dentro del entorno, dentro del ecosistema que ustedes van a describir. La depredación, como su nombre lo dice, vamos a tener un depredador, es decir, uno más grande o uno carnívoro, un organismo carnívoro que consume a otro. Este es el ejemplo del pez grande con este pececito, ¿no? Entonces hay una depredación, hay un depredador, ¿no? Aunque aparentemente pensemos que en entornos urbanos como el nuestro no se notan esas relaciones, ahorita vamos a ver que sí hay depredación. Nada más que no lo vamos a ver como por ejemplo, en los documentales que vemos de la selva o de la sabana, donde hay animales libres, muy grandes, libres, ahí sí, obviamente se ve ese fenómeno mucho más cercano, pero también se puede dar entre especies de menor tamaño. ¿Ah? En el caso de la competencia, pues es una relación, como su nombre lo dice, en donde dos especies compiten por algún recurso, generalmente por alimento. Entonces, bueno, los dos se ven en desventaja porque al haber más individuos compitiendo por ese, ese elemento o ese alimento por lo que están compitiendo, pues entonces disminuye la cantidad. Y tenemos las relaciones de simbiosis que pueden ser mutualismo, parasitismo, comensalismo. La simbiosis se caracteriza porque es una unión muy íntima entre dos organismos, ¿no? Y hay veces que incluso garantiza la supervivencia de uno de ellos o de ambos. Pueden ser tres: mutualismo, parasitismo o comensalismo. En el caso del mutualismo, como se escucha, como su nombre lo dice, la relación es mutua. Los dos organismos que se están relacionando se ayudan entre sí, los dos eh, cooperan con algún elemento dentro de la relación y entonces los dos se ven favorecidos, por eso se llama mutualismo. Ujú. Los dos se ayudan entre ellos. Un ejemplo de mutualismo es, por ejemplo, la típica relación entre las abejas y las flores, ¿no? Que sabemos que es una relación muy, muy importante dentro del entorno. ¿Por qué? Porque las abejas van a tener alimento de las flores y las flores van a tener una forma de reproducción. Ustedes saben que las abejas son polinizadoras y esa polinización permite la reproducción de las plantas. Entonces, ese es un
ejemplo de mutualismo, donde ambos se benefician. Otro tipo de simbiosis es el parasitismo. En el parasitismo hay un parásito presente. Ya con parásito, pues ya nos imaginamos, por ejemplo, un piojo, una pulga, una chinche. Entonces son parásitos. ¿Qué quiere decir? Que uno de los organismos se aprovecha del otro. Se llama parasitismo porque uno de ellos se ve beneficiado porque se aprovecha de los bienes que le puede dar la otra especie y la otra especie se ve perjudicada porque estaría pues teniendo algún malestar por la presencia de ese parásito. Puede ser un simple malestar o incluso puede ser alguna enfermedad. Ustedes saben que hay insectos que nos pueden transmitir enfermedades, entonces podría ser un malestar importante o un daño importante en el otro organismo. Entonces, en el parasitismo solamente uno se beneficia y el otro se ve perjudicado. Y por último, en el comensalismo se caracteriza porque una sola de las especies se ve beneficiada, la otra se ve perjudicada. Perdón, una se ve beneficiada y la otra no tiene ningún efecto. Este es un ejemplo por ejemplo, de las anémonas y de los peces que viven en las anémonas. En este caso, los peces se verían beneficiados porque no tendrían, porque tendrían un hogar dentro de la anémona y la anémona no se ve ni beneficiada ni perjudicada porque no le causa daño, pero tampoco tiene ningún beneficio a cambio. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su actividad es precisamente identificar dos de estas relaciones. Ya una vez identificando los organismos que viven dentro de ese entorno, pues identificar en qué se están beneficiando o cómo se están relacionando y cómo cada uno de ellos se beneficia o se perjudica de acuerdo a la relación que están teniendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de depredación. Aquí podemos ver que tenemos un organismo mucho mayor, que es carnívoro, que consume peces de menor tamaño, y entonces se alimenta de este organismo más pequeño. Entonces, esta relación es de depredación, por ejemplo. Esta relación, por ejemplo, aunque son insectos, son organismos mucho más pequeños, que a lo mejor nos cuesta trabajo visualizarlos, pero esta relación, por ejemplo, también es una relación de depredación. Aquí la araña estaría actuando como un depredador. Las arañas se alimentan de insectos, entonces estaría actuando como un depredador y el mosquito sería la presa. Entonces, a escala mucho más pequeñita que la anterior, entonces es lo que les decía, no necesitamos que sean animales muy grandes para poder evidenciar su relación, aunque sean organismos de mucho menor tamaño, se siguen relacionando. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo de depredación. La araña sería el depredador y el mosquito sería la presa. Y aquí, por ejemplo, tenemos una relación de mutualismo. Aquí vean cómo las plantas también se relacionan. Aquí tenemos una relación con una planta y un animal. Es mutualismo porque ambos se benefician, por eso la relación es mutua. ¿Cómo se benefician? Pues la ardillita tiene alimento porque se va a alimentar de los frutos del árbol y también va a tener refugio. Recuerden que estos animalitos pues viven en los árboles, entonces va a tener alimento y va a tener refugio. Entonces ella se va a beneficiar de esa forma. Y la planta también se va a beneficiar, por eso es un efecto de mutualismo. Se va a beneficiar porque recuerden que las semillas son esparcidas por las ardillas. Al momento de alimentarse, pues van a irlas dejando por otros lugares. A veces son muy lejanos al lugar de la planta. Entonces estaría beneficiando al árbol porque les lo estaría ayudando en su reproducción. Entonces, esta es una relación de mutualismo porque ambos se benefician mutuamente. Y esta relación es interesante porque no es animal-animal, sino que es una planta con un animal, ¿de acuerdo? Entonces, son algunos ejemplos para que no necesariamente vean que tienen que ser animales muy grandes. Las ardillas las podemos ver en algunos parques, incluso de en algunos lugares, ¿no? Entonces, ahí hay esa relación, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, gracias.
Y por último, bueno, van a describir el clima. El clima, pues, es el estado de tiempo más frecuente. Se evalúa, este okey, sí, muchas gracias. Este, el estado del tiempo más frecuente en un lugar, se determina cuál es el estado más frecuente del tiempo, y a partir de ese estudio, pues, ya determinan el clima. Dentro de su investigación, pues, también van a investigar el clima de su localidad o del entorno que vayan a describir. Y por último, van a identificar un servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos son 4. Van a identificar uno que su ecosistema pueda brindar. Los servicios ecosistémicos son, pues, el uso que le podemos dar nosotros como seres humanos, le podemos dar a un ecosistema, es decir, el provecho que sacamos de este ecosistema. Tenemos los servicios de provisión, los servicios culturales, de regulación y los de soporte. Van a identificar uno, puede ser que puede haber la posibilidad de que algún ecosistema brinde más de un servicio, pero bueno, es más que suficiente con que identifiquen uno. Los servicios de provisión o de suministro, pues lo que hacen es eh, brindarnos una cantidad importante de materia prima, como alimentos, recursos medicinales, genéticos, madera, agua, alimentos, es decir, todo lo que nos permite la supervivencia. Por eso se llaman servicios de provisión o suministro. Generalmente, pues no cualquiera tiene acceso a estos ecosistemas, solamente pues los que se encargan precisamente de la extracción de estos materiales. Los servicios culturales son los ecosistemas a los que más comúnmente tenemos acceso todos. Son estos típicos parques, estas típicas reservas en donde podemos ingresar y podemos ir a hacer día de campo, podemos ir a hacer ejercicio, podemos ir a visitar algún museo, alguna actividad ahí dentro de ese ecosistema o algún zoológico, no sé. Estos, por ejemplo, pues nos brindan para recreación, para hacer deporte, para hacer actividades artísticas, culturales, para hacer algunas actividades de ciencia, educativas, o simplemente porque son lugares bonitos que nos gusta visitar. Entonces son precisamente más accesibles a la población en general. Tenemos a los servicios de regulación, en donde se regulan o se hace ajuste de los procesos ecosistémicos, por ejemplo, regulación de clima, de agua, de gases, tratamientos de desechos, tratamientos de agua. Aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos el río Atoyac, en donde hay una tratadora de agua, ¿no? Donde se hace tratamiento de agua para tratar, pues, de disminuir la contaminación del agua que fluye de la industria. Ese es un servicio de regulación. Y los servicios de soporte son necesarios para todos los demás, son muy importantes porque le dan soporte al resto, por eso se llaman de soporte. En ellos se busca pues conservar algunos de los elementos de los entornos, por ejemplo, la biodiversidad, la polinización, la formación del suelo. Algunos ejemplos de servicios de soporte son de ecosistemas con servicios de soporte son, por ejemplo, las famosas reservas naturales, en donde, bueno, pues se cuida todo este tipo de biodiversidad para pues tratar de disminuir la extinción o prevenir la extinción o aumentar la población de algunos organismos, ¿de acuerdo? Entonces, van a identificar al menos uno de estos servicios para que puedan describirlo dentro de su video, ¿sale? Muy bien, pues a grandes rasgos eso es lo que van a realizar, sus 2 actividades integradoras. Bueno, pues espero que tengamos ya algún avance para que ya este fin de semana se pueda entregar en tiempo y forma. Recuerden que es importante entregar en tiempo y forma, para que pueda ser evaluado adecuadamente su actividad, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Okey. Bueno, pues entonces, pues agradezco su asistencia, muchas gracias por su puntualidad. Les estaré enviando la siguiente semana su invitación a la primera sesión de la siguiente semana. Entonces, bueno, pues por hoy, pues me despido, que tengan buenas noches, que descansen y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.